Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo Conversando con Europa. En esta ocasión tenemos al eurodiputado Iván García del Blanco y además tenemos la enorme suerte de que vamos a poder conversar con él de un tema que es tremendamente difícil pero a la vez apasionante, como es el de la inteligencia artificial y toda la cantidad de normas, de reglamentos, de leyes, de nuevas decisiones que se están tomando desde el Parlamento Europeo y las instituciones europeas a propósito de la digitalización, del uso de la inteligencia artificial. En esta legislatura, antes de dar paso al eurodiputado, os voy a contar un poquito así el contexto, la aproximación para que veáis hasta qué punto está siendo un tema de máxima actualidad y que mantiene muy ocupados a todos los eurodiputados que llevan estos temas. Se han adoptado dos leyes importantísimas, como son la Ley de Servicios Digitales para eliminar los contenidos ilícitos y proteger mejor los derechos fundamentales de los usuarios. Tenemos también la Ley de Mercados Digitales, que se aplicará en mayo de este año y que pretende establecer mejores condiciones de competencia equitativas en el mercado único europeo entre las plataformas digitales y los proveedores de Internet. Está en proceso de aprobar una ley sobre inteligencia artificial, de la que nos hablará seguro largo y tendido nuestro eurodiputado hoy. También estamos negociando o se está trabajando desde el Parlamento Europeo en leyes sobre la identidad digital, en un reglamento sobre chips, en otro sobre gobernanza de datos y también en una futura ley de datos de la que Iván es ponente. Así que con toda esa relación de nuevas normas, directivas que cambiarán por completo, esperamos para bien y seguro que sí, el panorama digital, tenemos hoy, como decía, a Iván García del Blanco, que es eurodiputado desde 2019, pertenece al grupo de los socialistas y demócratas, estudió Derecho en la Universidad de León. Durante su andadura política ha pasado por diferentes cargos a nivel local, provincial y nacional hasta llegar al Parlamento Europeo, donde, entre otras muchas cosas, ha sido el punto de contacto y es con la mesa de la Oficina Europea para la Propiedad Intelectual. Es un gran conocedor de todos los temas de inteligencia artificial, ponente y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Así que nada, tenemos un montón de suerte de contar contigo hoy aquí. Gracias, Iván, bienvenido. Antes de darte la palabra, ya solo me queda recordaros a todos los que os estáis conectando, que hoy seréis muchos. A lo mejor ahora vais poco a poco conectándose a esta conversación, pero tenemos a más de 100 personas que han mostrado mucho interés de todo tipo de ámbitos, desde los Europe Direct, universidades, bancos, asociaciones, plataformas digitales, organizaciones de consumidores, organizaciones de derechos humanos, cámaras de comercio, plataformas que intentan también preocupadas por el ciberacoso, la violencia en red, en fin, tenemos un montón de gente muy interesada y probablemente muy especializada. Os quería recordar que para hacer las preguntas podéis siempre ingresarlas en el chat. A través del chat yo las voy a ir leyendo y agrupando si hiciera falta para luego ganar más tiempo y que sea un debate vivo en esta hora que nos queda por delante. Iván, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta gentil presentación y muchísimas gracias también por la propia invitación. Es un placer y, en cualquier caso, además me congratulo de la respuesta que parece, por el número de personas que se han apuntado, que ha tenido. Es verdad que es un tema de mucha actualidad y de mucho interés y creo que justificadamente lo es en cuanto a ese interés. Para empezar, tengo que decir que las dos grandes prioridades, voy a hacer una breve introducción y luego voy a dejar todo el tiempo que pueda para las preguntas. Las dos grandes prioridades que tiene la Unión Europea en sus planes programáticos son, en primer lugar, el Pacto Verde, como es conocido, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático y con la transformación verde de la economía y de la producción de energía. Y, por otro lado, o concomitantemente, la cuestión de la digitalización, desde muchas perspectivas, desde la perspectiva puramente económica, tecnológica, pero también, por supuesto, desde el punto de vista de la regulación. No en vano somos un espacio de derecho y, por tanto, necesitamos también que la regulación llegue al ámbito, al espacio digital, a todos aquellos rincones que aún con una dificultad especial que entraña la regulación o la normación de este tipo de espacios, necesitan también unas normas que de alguna manera también nos protejan a nuestros propios derechos también que tenemos en el ámbito físico. La Unión Europea quiere estar a la cabeza de esa transformación digital, una actuación en este caso basada en tres ejes a su vez
que son el de inversiones, el de educación y formación digital, y también, como decía, ser pionera en el ámbito de la regulación. En el plano de las inversiones, los fondos Next Generation EU, los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia aquí, no en vano también comprometen al menos el 20% de su inversión en materia de digitalización. También se refuerzan y se han reforzado los fondos y los programas europeos para la capacitación digital, lo que se llama en inglés Digital Skills, que considero fundamental y a lo que más tarde además volveré a hacer referencia, en un sentido seguramente un poco más amplio. En el plano de la regulación, España también. Europa quiere marcar el camino en el desarrollo ético de las nuevas tecnologías, respetando nuestros principios y valores europeos consagrados en los tratados y en la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales. En este sentido, la Declaración de Principios y Derechos Digitales, firmada por las 3 instituciones este mismo mes de enero, para proteger los derechos de la ciudadanía y las empresas cuando operan en el ámbito digital, establece directrices para mejorar la seguridad y la ciberseguridad y las líneas que deben seguirse en el trabajo, en la educación y en la formación digital. Al final hay un principio que informa toda esta regulación, que es que lo que debe ser o lo que es legal online debe serlo offline y a su vez lo que es ilegal debe ser ilegal también offline. El Parlamento Europeo lleva un largo trabajo de reflexión previo a la presentación de estas propuestas normativas de la Comisión Europea sobre, fundamentalmente, y en ellas me detendré, sobre la inteligencia artificial y la conocida como Data Act o Ley de Datos. En principio fue JURI, mi comisión, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, quien por primera vez planteó un marco normativo omnicomprensivo global para la ética en la inteligencia artificial, que fue aprobado además por una mayoría abundante en 2020 en el Parlamento Europeo y que de alguna manera informó o orientó la propia propuesta que hizo después la Comisión, que se está tratando en este mismo momento, terminando el debate dentro del Parlamento Europeo. Se constituyó además dentro del Parlamento un comité especial, que es el Comité sobre Inteligencia Artificial y los Datos, conocido por su acrónimo AIDA, del que fui, por cierto, ponente o coordinador, en este caso, de los socialistas europeos también. Se han llevado a cabo y se están llevando a cabo otros proyectos legislativos de gran impacto. Ha comentado María alguno de ellos, la DSA, la DMA, la Ley de Mercados y Servicios Digitales. Hay algunos más. En breve tendremos también el debate sobre la Ley de Responsabilidad en materia de inteligencia artificial, de gran complejidad también. Si alguien me hace alguna pregunta, podré detenerme un poco más en esto. En cuanto a la cuestión de los datos, Europa es el líder mundial en protección de privacidad y en datos personales. Es conocido el Reglamento General de Protección de Datos, que de alguna manera marcó también un hito y un camino para la reforma posterior legal en muchos lugares del mundo. Y ahora nos toca el desarrollo del mercado de datos, fundamentalmente del mercado interior de datos, que tiene un grandísimo potencial y que necesitamos además para apoyar la innovación y disponer de los datos industriales para el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales. Hacerlo, además, como lo hacemos en Europa, la europea, respetando los principios fundamentales con fiabilidad y con responsabilidad. Antes comentábamos también que se ha aprobado una ley de gobernanza de datos en 2022 que regula los intercambios altruistas de datos y la puesta a disposición de los usuarios de los datos públicos no protegidos por derechos de propiedad intelectual y debidamente anonimizados, y la ley reciente del marco de datos Data Act, que acaba de ser aprobada en su propuesta por parte del Parlamento Europeo y cuyos trílogos se van a desarrollar inmediatamente, tiene como objetivo regular y promover el intercambio de datos generados por los consumidores y empresas en un contexto en el que el volumen de datos generados está aumentando exponencialmente, introduciendo disposiciones para aclarar quiénes pueden generar valor a partir de los datos y en qué condiciones. Se trata de dotar a los intercambios de datos de garantías y de una mayor seguridad jurídica, protegiendo los derechos de los consumidores y las empresas. Esta ley quiere garantizar el derecho de los usuarios de productos y servicios conectados a disponer de sus propios datos, garantizar también la equidad en los contratos de intercambio de datos frente a la imposición de cláusulas abusivas y establecer procedimientos más ágiles de resolución de conflictos, facilitando además el intercambio con las administraciones públicas en casos de emergencia o para mejorar, que esto es una novedad, para mejorar los servicios públicos. Se trata de permitir a los organismos del sector público utilizar datos en poder de empresas cuando exista una necesidad excepcional, por ejemplo, una emergencia pública legalmente declarada. También, en caso necesario, cuando los datos no estén disponibles ni a la venta, se podrán pedir los datos para la mejora de los servicios públicos.
las administraciones pagarán a las empresas para cubrir los datos del intercambio, anonimización también en su caso, y además de una compensación razonable sobre el margen de beneficios o el lucro cesante. Las pequeñas microempresas no están, las pequeñas y las microempresas no están incluidas. Esto fue objeto de uno de los debates más controvertidos dentro del comité, como se podrá anticipar, ¿no? Además, la ley de datos introduce nuevas reglas para facilitar el intercambio entre proveedores de servicios en la nube y otros servicios de procesamiento de datos, la interoperabilidad. Que sea tan sencillo cambiar de operador en la nube como de operador de telefonía, es al final el objetivo. Y establece salvaguardas con la transferencia internacional y legal de datos por parte de los proveedores de servicios en la nube, protegiendo la fuga de datos hacia terceros países. En el Parlamento Europeo hemos aclarado los tipos de datos que entran en el ámbito de aplicación del reglamento. Por ejemplo, se excluyen los datos que han sido procesados por algoritmos propietarios complejos. Por otra parte, los datos se deben presentar de manera que puedan ser utilizados, ¿no? Hay mucho debate alrededor de si hablamos del raw date o del dato procesado. Bien, al final se trata de que efectivamente sea útil. Mi comisión tuvo y tiene competencias exclusivas sobre protección de los secretos comerciales y ha propuesto una propuesta, entiendo yo, como ponente, muy equilibrada para reforzar la confidencialidad, al tiempo que mantiene el derecho de los usuarios para poder disponer libremente de los datos y su cesión a terceros, lo que permite dotar de mayor confianza al conjunto de los intercambios. Igualmente, hemos introducido una figura nueva en el derecho, que es la figura del coordinador de datos o Data Coordinator, en cada Estado miembro, con competencias para decidir en caso de conflicto de intereses en los intercambios de datos, de empresas a empresas, de empresas al sector público o al contrario, facilitando la implementación de la ley y dotando de nuevas competencias a la Junta Europea de Innovación de Datos, creada en la propia Ley de Gobernanza de Datos, para mejorar la coordinación entre los Estados miembros y mantener los canales de diálogo abiertos con terceras partes interesadas. Quiero decir que esta, que es una propuesta además directamente mía, viene de alguna manera informada también de la experiencia que hemos tenido con el desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos, que creo que ha sido un éxito sin paliativos, pero que también ha mostrado algunas debilidades dentro de los informes. Una de ellas ha sido la coordinación a nivel europeo de las respuestas y en muchos casos también la localización a nivel nacional de quién es el último responsable en la gestión o la resolución de conflictos. No en todos los sitios han tomado las mismas decisiones, ha tenido un desarrollo desigual a nivel, en este caso estábamos hablando del reglamento a nivel nacional y por lo tanto queremos evitar en la medida de lo posible disfunciones. Ha sido también, gracias a nuestras propuestas, que se incluya la alfabetización de datos como requisito necesario similar a una obligación que hemos también establecido en la negociación en la Ley de Inteligencia Artificial. El Parlamento Europeo, como colegislador, quiere comenzar la semana próxima las negociaciones del Consejo. La semana próxima, pues, empezaremos los trílogos. Y ahora me voy a detener un poco en la Ley de Inteligencia Artificial. Probablemente creo que es la norma más importante que vamos a aprobar en el ámbito digital. Somos absolutamente pioneros en el mundo y doy fe de ello porque he tenido la oportunidad de tener intercambios con otras administraciones y otros lugares del mundo. Es una normativa marco aplicable a todas las tecnologías que utilizan inteligencia artificial, que está basada en nuestros valores europeos, que sitúan en el centro a las personas. Una inteligencia artificial que tiene que ser segura y responsable, ética, fiable, democrática y sostenible, aplicable a todas las tecnologías que quieran además operar en la Unión Europea. El objetivo es la protección frente a los riesgos inherentes que tienen las nuevas tecnologías, sin impedir al mismo tiempo la innovación. Evidentemente, encontrar ese punto de equilibrio virtuoso es lo complicado, lo complejo. El enfoque que toma la regulación de inteligencia artificial, o que tomará, porque estamos, como digo, culminando la negociación, es un enfoque basado en el riesgo. Riesgos a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, en sectores que son considerados sensibles, como la educación, el trabajo, las finanzas, la justicia o el acceso a servicios básicos, entre otros. Si se utiliza inteligencia artificial, necesitamos dotar de confianza y asegurar, además, que los sistemas son seguros. Se establece otra categoría de aplicaciones prohibidas por conllevar riesgos que hemos entendido inasumibles, como el llamado social scoring, ¿no? La calificación personal por parte de un servicio público o de un poder público, la manipulación subliminal, la vigilancia biométrica indiscriminada en zonas públicas, por ejemplo, son técnicas que van a estar prohibidas. Se califica también otra categoría de alto riesgo, como decía, la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, que debe someterse a una serie de requisitos previos para su autorización, uso y comercialización.
Los requisitos serían una buena gobernanza de datos, que evite sesgos en los datos y resultados discriminatorios, una transparencia también en las operaciones, la conocida como cláusula de explicabilidad, y un control humano final o botón de stop para la evaluación y también la evaluación de gestión de riesgos. Se establece también, dentro de lo que no están dentro de estas dos categorías, una categoría de riesgo medio o unos requisitos adicionales de transparencia para algunas aplicaciones. Por ejemplo, que sepamos que estamos interactuando con una inteligencia artificial. Unos requisitos también adicionales de transparencia cuando se utiliza inteligencia artificial en el ámbito de los menores o con personas vulnerables. También en el caso de las deepfakes, cada vez más de actualidad. Por cierto, aquí hay un debate muy interesante y también creo muy decisivo con respecto a la deepfake utilizado en el terreno artístico o en la propia, en el propio ámbito de la comunicación. En el Parlamento Europeo continúan, como decía, las negociaciones para llegar a un acuerdo que reagrupe a la mayoría de grupos políticos. En nuestro grupo, en el grupo de socialistas y demócratas, apostamos fundamentalmente por unos principios éticos aplicables a todas las tecnologías, que además de los requisitos mencionados, queremos que se desarrollen criterios como la igualdad de género, la accesibilidad, la diversidad cultural o la sostenibilidad. Pedimos también una evaluación de riesgos, como decía, sobre derechos fundamentales en las aplicaciones. Reforzar la gobernanza, esto me parece vital a nivel europeo, la creación de una Oficina Europea de Inteligencia Artificial que reúna expertos y que coordine la aplicación de la norma en toda la Unión Europea, apoyando a las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la ley. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en cuanto a introducir categoría de reglamento, precisamente para evitar en toda esta regulación que exista una falta de armonía a nivel comunitario. Claro, tenemos que evitar que después, desde el punto de vista práctico, porque el problema que tienen muchas de estas normas es la puesta en funcionamiento, tengamos ese problema. Para ello, todos los organismos de coordinación que tengamos serán muy útiles. Y hemos introducido una cláusula sobre ilustración digital en inteligencia artificial. Una obligación para los miembros de dar formación y educación a toda la ciudadanía. Las empresas que lideren además las tecnologías de inteligencia artificial deben también poner en marcha programas para que los usuarios y el personal a cargo del desarrollo conozcan los riesgos y se asegure un buen cumplimiento de la ley. Finalmente, se está debatiendo si debemos establecer normas para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial de propósito general o las que son modelos fundacionales, que sirven de base a desarrollos concretos, que pueden conllevar también un alto riesgo. Vamos al ejemplo más en boga, más en este momento, que es el chat GTP, ¿no? El famoso chat GTP y otros modelos de lenguaje o de imágenes. En el Parlamento Europeo estamos trabajando para encontrar soluciones en cuanto a cómo se reparte la responsabilidad de los diferentes actores en la cadena de valor. Consideramos que esta inteligencia artificial de propósito general debe adherirse también a ciertos criterios en su desarrollo. Esto no es pacífico, hay quien cree que no. Y los requisitos de transparencia, de gobernanza de datos deben adaptarse para que puedan ser observados desde el diseño y se pedirá que se registren dichos sistemas. En relación con los sistemas prohibidos, el Parlamento va a proponer una prohibición amplia para los usos de vigilancia biométrica, como decía, en espacios públicos, sin las excepciones que proponía la propia Comisión en el primer borrador, en determinados casos para el cumplimiento de la ley. Esta cuestión será objeto de un duro debate, con toda seguridad, dentro del Consejo y de los propios Estados miembros. Y una última cuestión que tiene que ver, y ya con esto voy a terminar, sobre la ilustración digital a la que me he referido. Necesitamos, creo, el principio para mí más importante, un desarrollo democrático de la digitalización. La ciudadanía debe conocer y entender los avances digitales. Necesitamos también favorecer la innovación dotando de confianza. La confianza en esto es fundamental en el uso de las tecnologías para proteger derechos y para ser partícipes en la transformación y para poder guiar su desarrollo. Es necesario que la Unión Europea pueda liderar la digitalización en el mundo y para ello es necesario también que tomemos precauciones para que esta inteligencia artificial sea ética, democrática y respetuosa con nuestros derechos fundamentales. Y voy a detenerme aquí. Sé que estoy hablando de un asunto muy complejo, probablemente he hablado muy rápido para poder tener tiempo para poder responder también preguntas, pero también les confieso que es tan complejo como apasionante desde el punto de vista de un regulador. Para mí es una materia completamente nueva a la que no me había enfrentado jamás, que tiene además una característica fundamental, que es que no es que esté en constante evolución, sino que está en una evolución muy rápida y en muchos casos sometida a criterios autoevolutivos, diría yo, ¿no? Es decir, una tecnología que es capaz de aprender y de mejorarse a sí misma, en un sentido que a veces ni los programadores son capaces de anticipar. Podemos
hacernos una idea de la complejidad que tiene hacer una normativa que no pase de moda inmediatamente o que tenga que renovarse a los pocos meses. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Iván. Efectivamente, muy técnico, pero a la vez apasionante. Yo creo que todos nos hemos enfrentado. ¿Quién no ha tenido una conversación a la hora de tomar un café con alguien hablando del chat GPT y de las posibilidades que ofrece, de los riesgos que también compone para la gente que no sabe todavía utilizarlo? O yo que tengo hijas adolescentes hablando de cómo enseñarles a pensar y que no se lo haga todo el chat para prepararse los exámenes, pero es el ejemplo más tonto, ¿no? Pero desde ahí hasta... el otro día había una conversación muy interesante en un grupo de personas que son novelistas, escritores, y que decían, claro, es que yo le meto una instrucción, si yo le meto una instrucción al chat GPT lo suficientemente completa, llena de datos, me va a hacer un relato, un cuento, una novela incluso, o una adaptación de una obra de teatro a una novela sin mediar yo más que 4 instrucciones. ¿Y dónde está el valor añadido del humano y cómo regulamos también todo el tema de los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué uso podemos hacer? En fin, las aplicaciones son infinitas, las oportunidades también. Voy a empezar a hacerte las preguntas que me llegan al chat. Iván, yo reconozco de manera muy humilde que es todo tan técnico que te lo voy a tener que leer tal cual, no me atrevo mucho a agruparte por temas. Vamos a empezar por Carlota Gómez, que pregunta, ¿cómo se puede evitar que exista una especie de monopolio de datos por parte de las empresas que los utilizan para crear los algoritmos? Bien, precisamente para eso se ha hecho la ley de datos. Hablando de datos, voy a dar uno. Se suele decir comúnmente que Europa perdió la carrera de Internet, ¿no? Y la carrera de los datos. Y es cierto que lo perdimos ambas cosas. No en vano, ninguna de las grandes plataformas del mundo digital es de categoría europea. Me atrevo a decir que casi la más grande es Spotify, que es sueca, aunque mucha gente no sabe que lo es, pero sí es sueca y es europea. Pero bueno, es la más pequeña con mucho de las plataformas de streaming y ya está, es decir, no tenemos mucho más. Bien, se calcula que con la generalización del 5G que ya estamos viviendo y con la incorporación del Internet de las cosas, los datos que van a estar a disposición se van a multiplicar por 5. Esto nos da una idea de cuál es la siguiente carrera que tenemos que correr, ¿no? Y, por supuesto, también nos da una oportunidad para recuperar puestos, para recuperar, desde el punto de vista de la competitividad mundial, para recuperar también terreno con respecto a estas grandes potencias digitales como Estados Unidos o China. La ley de datos prevé precisamente que exista un mercado europeo de datos que puedan ser transferibles de unos a otros y que incluso los datos que están a disposición o en disposición de los servicios públicos, de los gobiernos, de los servicios públicos en general, puedan estar también a disposición de emprendedores, de empresas o incluso, como decía, he puesto un par o he comentado un par de categorías con respecto a la transferencia del sector privado al sector público. También que esos datos se puedan utilizar en caso de emergencia o en caso, que ya digo que esto es absolutamente revolucionario, de mejorar un servicio público a su vez. Es decir, lo que vamos a crear todo un gran repositorio de datos europeos, tratando además de generar garantías y control sobre esos datos en cuanto a su también intercambio con el exterior. Este es un debate extraordinariamente complejo. Como digo, acabamos de aprobar la primera de las propuestas. Estoy convencido de que no va a ser nada fácil llegar a un acuerdo definitivo. Estamos hablando de los datos que no están protegidos por el Reglamento de Protección de Datos anterior, es decir, datos no personales. Y bajo un principio, además, el que al final el ciudadano, la empresa, sea consciente de que es propietaria de sus propios datos. Es decir, que no de manera automática, como estamos haciendo en muchas ocasiones, sin tener gran conocimiento de las cosas, no cedamos constantemente nuestros datos a las empresas con las que interactuamos o de las que ejercitamos o ejercemos uno de sus servicios. Voy a poner un último ejemplo hablando de ChatGPT. Bueno, a ChatGPT lo estamos entrenando entre todos y todas. Es decir, esta puesta en marcha de estos procesos demo de estas grandes plataformas, de sus propias aplicaciones, no solo tienen que ver con la alfabetización digital o con la prueba, sino tienen que ver también con la recopilación de datos. Y cualquiera que lo haya estado utilizando de forma masiva, con cierto conocimiento concreto en algún aspecto, seguro que a día de hoy ya encuentra diferencias para bien
en cuanto a la primera interacción con ChatGPT. Digo más, poniendo como ejemplo, bueno, quizá no voy a extenderme demasiado porque hay muchas más preguntas y si no estaría hablando durante un rato. Pero bueno, como digo, por resumir, se trata de que seamos dueños de nuestros propios datos y sobre todo de que haya un gran mercado europeo de datos que sirva de alguna manera para estar a disposición pues, de cualquier emprendedor en Europa, cualquier startup, cualquier empresa que lo necesite, también incluidos los datos que se recopilan en el sector público. Pensemos, por ejemplo, en los datos de los hospitales, sin ir más lejos, ¿no? Precisamente, Bien anonimizados antes. precisamente, Iván, ahí la segunda pregunta habla de eso, de qué pasa cuando es la administración la propietaria de los datos. Y dice, ¿qué modificaciones o evoluciones regulatorias, dice Marco Laucelli, se están planteando para que la administración sea también proveedor fiable y activo de datos? Al igual que entiendo que las empresas pueden estar obligadas en algunas circunstancias a proporcionar datos a la administración, ¿se aborda esta situación a la inversa? Sí, precisamente. Cuando hablo de la creación del mercado europeo de datos, yo creo que precisamente de los repositorios más grandes que hay de datos en este momento es el sector público, en todos los terrenos, en todos los ámbitos. Efectivamente, la idea es que una empresa, un emprendedor, una startup pueda utilizar los datos, incluso un servicio público de otro lugar de Europa, de hospital a hospital, pensemos, o de servicio de sanidad de un país a otro, pueda utilizar perfectamente los datos país a país con las debidas garantías, que eso también está en la ley, de anonimización, por supuesto, y también, por supuesto, de confidencialidad en algunos casos. También pregunta Javier Herrera de Tecnalia, la ley parece desconocer las iniciativas de espacios de datos compartidos y federación de ellos que ya están en marcha desde hace un par de años. Pues no soy consciente de esta cuestión, me lo apunto como comentario. Tengo que decir que en lo que respecta al trabajo en mi comité, fundamentalmente nos hemos detenido en cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual sui generis, de los datos generados por máquinas, directamente por máquinas, y en la cuestión de garantizar los secretos comerciales, por ejemplo. Y, por supuesto, también antes he hablado de la ilustración digital. Es decir, cuestiones técnicas en otros ámbitos, no me atrevería a introducirme precisamente por la complejidad que tiene. He de decir, si se me permite, y se me permite porque como estoy en el uso de la palabra voy a ser suficientemente imprudente, pero para mi gusto, y esto cogido todo con todas las pinzas, para mi gusto creo que hemos sido demasiado rápidos en la regulación. Con esto no quiero decir que hayamos empezado pronto, no. Creo que seguramente hemos empezado un poco tarde, pero creo que nos hemos dado demasiada prisa en aprobar algunas cuestiones más complejas de la ley de datos. No hablo de lo que corresponde a mi comité, que también me hubiera gustado tener algo más de tiempo, sino al proyecto completo. Con esto quiero decir, no que la ley esté mal, ni que no sea mejorable, que lo es. Sino que podría haber estado técnicamente más perfilada si nos hubiéramos dado un poco más de tiempo y probablemente desde el punto de vista práctico no hubiera habido gran diferencia. Pero bueno, tenemos ahora los trílogos para poder mejorar la norma y, por supuesto, todas estas normas en el ámbito digital estoy seguro de que serán reformadas, remozadas durante muchas ocasiones precisamente por estas características, la complejidad técnica y la evolución rápida, ¿no? Qué difícil equilibrar estos plazos, los plazos legislativos, por un lado, que siempre son tan laxos comparado con lo rápido que envejece este tema en cuanto adoptas una legislación. Si me permites, antes de que me hagas la siguiente pregunta, ¿Sí? al calor de ese último comentario, hace poco tuve la ocasión de estar con Nuria Oliver en la red CELIS, el En Instituto de Alicante. Lista en Alicante. Claro, ella decía una cosa, decía los papers que están publicados a finales de 2022 en inteligencia artificial ya son considerados obsoletos. Bien, hagámonos una idea, ¿no? de la velocidad. Nada tiene comparación con lo que estamos viviendo. Madre mía. Bueno, un reto añadido a la complejidad de este tema. Jorge Cabet, del despacho Rodel y Partner, se pregunta, ¿cómo se evitan los sesgos en las decisiones automatizadas o las consecuencias discriminatorias que puedan tener? ¿Se fomenta en este sentido la responsabilidad proactiva de los operadores como en el GDPR? Algo de ética e inteligencia artificial también que tú has estado tan encima, ¿no?, de este tema. Sí, efectivamente, se tiene, sobre todo, antes he hablado de que se establece un criterio de categorías. Para algunas, para mi gusto, debiera haberse hecho un análisis de sesgo
en todas las aplicaciones, independientemente del riesgo. Pero bueno, no lo vamos a probar así con toda seguridad. Pero bueno, en aquellas de medio riesgo, que tienen algunas obligaciones especiales de transparencia, o las de alto riesgo, que necesitaremos unos informes de impacto ex ante. En esos informes de impacto ex ante será un análisis de cómo está programado el algoritmo, cómo responde ante algunas situaciones para intentar evitar el sesgo en inicio. Los sesgos además pueden ser de muchas categorías, no solo los que puedan venir a nuestra cabeza, de edad, de sexo, de etnia, de clase social, pueden ser de muchas categorías. Pero no en vano somos perfectamente conscientes de que es imposible evitarlo al 100%. Entre otras cosas porque el sesgo está en las aplicaciones de inteligencia artificial porque está en la Los sociedad. humanos. Eso es. Incluso una aplicación que puedan hacer sin sesgo puede no tener los mecanismos de equilibrio o de ponderación suficiente para no acabar luego sesgada en la interacción con los seres humanos en la vida normal. Entonces, tiene que haber algún tipo de control, de análisis de cuando en cuando para poder garantizar que eso es así, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de esa situación. También es verdad que, como digo, hay veces que no sabemos cómo va a evolucionar una determinada tecnología y tendremos que reaccionar a posteriori, ¿no? Pero bueno, creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante por poner mecanismos para poder evitarlos. Y hablando de esos riesgos que mencionabas antes, Iván, que mencionabas diferentes categorías donde las aplicaciones de inteligencia artificial pueden tener un riesgo mayor o menor, se pregunta Ricardo Oliva, de Algoritmo Legal, ¿cómo categorizarías al ChatGPT? ¿Como riesgo alto o medio? Es una aplicación que llamaríamos de propósito general. Es decir, sostienen los dueños de este tipo de aplicaciones que en realidad no tienen por qué tener ningún tipo de control porque son, digamos que, utilitarias, ¿no? Es decir, que en realidad no tienen un fin determinado, sino que el fin se establece luego en el mercado. Es decir, que cada uno lo utiliza luego o cada empresa o cada emprendedor lo puede utilizar en un determinado sentido y es entonces cuando se sepa el destino final cuando hay que hacer este análisis. Yo no creo tanto, ¿eh? Yo creo que hay que controlar el sesgo también de los productos de propósito general. Yo creo que es, por sus propias características, como mínimo, debería estar en esa categoría de obligaciones de transparencia reforzadas, como mínimo porque tiene mucha potencia, porque es capaz de ser muy desestabilizador. Pensemos, claro, además una aplicación que todavía no tiene una fiabilidad tan grande como para poder utilizarse de forma indiscriminada. Y no sabemos muy bien hasta dónde llega esa fiabilidad todavía, ¿no? Hasta que no pase mucho tiempo, probablemente no seremos conscientes. Esto pasa como, me contaban, por ejemplo, hablando de sesgos, ¿no? Hablando de sesgos y de cómo pueden responder en cuanto al ambiente en el que están naturalizados este tipo de aplicaciones. Me contaba lo que pasaba con Alexa, ¿no? Al principio. Decían que cuando se empezó a desarrollar Alexa masivamente y a llegar a todos los hogares de prácticamente todo el mundo, decía que, claro, la respuesta que daba país a país era diferente ante las mismas preguntas, porque había estado naturalizado en un lugar completamente diferente, con una cultura diferente. De suerte que si alguien, por ejemplo, en Estados Unidos le preguntaba o le decía, oye Alexa, hoy me encuentro mal, hoy me encuentro un poco deprimido, la vida no tiene sentido, Alexa le contestaba y le decía, no, la vida tiene sentido, vete y busca ayuda, etc., ¿no? Pero si lo preguntaba en Rusia, prácticamente le animaba a suicidarse, ¿no? Y eso tiene que ver con que la tecnología no se aplica en el ámbito de las ideas, se aplica luego en la vida normal. En fin, por no extenderme más, creo que ese tipo de aplicaciones de propósito general tienen que también tener control. Y otro control que solemos hacer los legisladores, que soléis hacer los legisladores antes de adoptar una legislación, es precisamente un análisis de impacto de cada ley. Y se pregunta Enrique Gilmas, de la COE, ante esta, él dice, avalancha regulatoria en materia digital, ¿es viable llevar a cabo una evaluación de impacto que mida no de forma individual, sino tomando el conjunto de normas y propuestas que se están adoptando en el Parlamento Europeo? Pues es una buena pregunta que no tengo capacidad para responder, no lo sé, sinceramente. Yo creo que debido a la especialización, a la especialidad, a la complejidad técnica,
me resulta difícil pensar que se pueda hacer todo al mismo tiempo. Pero no obstante, estoy seguro de que estamos hablando además de empresarios y seguro que estará de acuerdo conmigo, habrá quien sea capaz de identificar ese nicho en el mercado y sea capaz de rellenarlo con un equipo multidisciplinar, ¿no? Así que supongo que sí. De todas maneras, yo creo que tenemos que quitarnos un miedo. Una de las conversaciones más recurrentes que he tenido durante estos años con stakeholders, me sale ya, ¿no? Con usuarios o con personas interesadas, colectivos interesados, empresas, etc. Claro, muchas empresas me decían, con razón, me decían, bueno, muchas de nosotros pertenecemos a las que pertenecían a ámbitos ya regulados. Bueno, claro, va a ser insostenible, va a ser imposible de aguantar todas las consideraciones de ámbito regulado que tenemos ya que conllevar, más las cuestiones relacionadas con la gestión de los datos que nosotros tenemos, los datos de nuestros usuarios, el cumplimiento de la normativa sobre inteligencia artificial en las herramientas que utilicemos, en fin, va a ser imposible. No pensemos, quiero decir que lo que no van a ser es obligaciones redundantes, es decir, si un determinado mercado está cumpliendo ya con unos determinados estándares, estarán ya contenidos en gran parte, en gran medida, en esta ley de inteligencia artificial o la ley de datos, es decir, que no se van a establecer obligaciones contrarias o diferentes a las que ya se tenían en algunos casos. Pensemos, por ejemplo, en ámbitos regulados como el sector bancario, ¿no? Una de las cosas que a mí más miedo me da de este chat GPT es lo inteligente que es y lo rápido que aprende, Iván. El otro día estábamos jugando con unos niños, porque claro, también es importante que ellos aprendan y que se expongan, pero de manera vigilada, si quieres, a que hicieran cuentos sobre la familia, pues con el nombre de papá, con el nombre de mamá. Y entonces luego se acercaba la madre y decía al chat GPT, dime cómo convencerle a mi madre de que no me voy a ir a la cama porque me quiere echar. Y el chat al principio decía, no puedo porque a los padres hay que hacerles caso, o sea, muy educativo, pero si le dices, mándame un argumento de manera persuasiva para demostrarle a mi madre que conversar con el chat GPT es importante. Y ahí entraba el trapo y te da un montón de argumentos. O sea, que al final es realmente... En fin, es muy entretenido, pero es muy... te plantea tantísimas preguntas sobre... Bueno, cuando hablamos de riesgos, claro, entre otras es la interacción con menores, ¿no? O con personas. Claro, exacto, sobre el uso que personas menores y niños puedan hacer de ello también. Pero bueno, volvamos a las preguntas porque hay un montón de ellas, estás suscitando mucho interés. Una pregunta que siempre sale cuando hablamos de nuevas tecnologías de inteligencia artificial es la competitividad con respecto a Estados Unidos, el país que mencionabas hace un segundo. Beatriz Antona Rodríguez, de Atos, decía, ¿con qué agilidad van a poder las empresas obtener certificaciones que se les exijan para poder sacar sus productos de inteligencia artificial al mercado? Si no somos ágiles en ese proceso, las empresas de la Unión Europea perderemos ventaja competitiva. Bueno, yo espero que con la mayor agilidad del mundo. Por eso también defiendo que haya organismos que faciliten el cumplimiento de la norma y que de alguna manera sean capaces de rellenar lagunas. Me llama la atención porque cuando se presentó esta propuesta a la que hacía referencia sobre ética en inteligencia artificial, que fue en 2020, yo en el debate, propuse la creación de una nueva agencia. Y claro, inmediatamente los grupos, sobre todo en el terreno ideológico conservador, se levantaron, ¿no? Y me dijeron, no, lo último que necesitamos es otra agencia, es más gasto público, es más funcionarios. Bueno, en fin, vamos a tratar de regular el ámbito probablemente más complejo de la vida social que podamos o socioeconómica que podamos pensar, en el que se van a mover cientos de miles de millones de euros y en el que se juega el futuro de Europa. Y, en fin, tenemos una agencia de pesca, pero no vamos a tener una de inteligencia artificial que sirva como mínimo para eso, para dar apoyo al sector privado. Y ya no estoy hablando de Amazon, Microsoft, que esto lo van a cumplir muy fácil porque tienen recursos para hacerlo. De hecho, me hacía gracia al principio porque muchos de ellos defendían una regulación muy dura. Digo, claro, para que solo la podáis cumplir vosotros. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esto sea así. No obstante, que no se nos escape una última característica de la regulación, que es que tiene vocación global. Es decir, que si se quiere operar en el mercado europeo, en el mercado más rico del mundo, con 500 millones de personas, se va a tener que cumplir con esta regulación. Vengas de Estados Unidos, de China o de mi tierra, de León. Vas a tener que cumplir con esa regulación. Por lo tanto, las obligaciones van a ser las mismas. No obstante, somos perfectamente conscientes de que no puede ser la carga regulatoria de tal gravosidad que impida en la práctica o que haga tan complejo en la práctica el introducirnos en el mercado que desmotive, ¿no?, a los posibles innovadores para poder funcionar.
Esa es una de las partes y otra parte, aquí hay que movilizar también recursos, ¿no? Que no se nos olvide que tenemos que movilizar recursos. Tenemos que invertir muchísimo más de lo que estamos invirtiendo, muchísimo más, porque tenemos un diferencial ya grande con Estados Unidos fundamentalmente y con China, que China también lo tiene con Estados Unidos todavía, aunque no nos parezca, pero lo está recortando. Espero que seamos capaces de poner los recursos suficientes para eso, para cumplir con las dos cosas, porque hemos demostrado en la práctica que somos capaces de tener un sistema de derechos y libertades y un Estado de Derecho que funciona y al mismo tiempo tener libertad económica. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces también, que creo que lo seremos, de hacerlo en este ámbito. Muy bien, qué complicado, sí, efectivamente, el debate entre el garantismo que pretendemos dar en valores y en ética desde la Unión Europea y la rapidez en promover las tecnologías disruptivas que tienen en Estados Unidos y en China, que no tienen los mismos conceptos de salvaguarda de ética y de valores, ¿no? Son tan garantistas. Otra pregunta sobre el chat GPT y que me recuerda, es que es todo tan de actualidad. El otro día estaba con una persona que tiene un despacho de arquitectura y dice, me quedé blanca cuando me di cuenta de que yo tengo contratado a alguien para que me haga renders, que son estas fotos que parecen fotos, pero es todo hecho por ordenador, imagen electrónica, de un plano para levantarlo y que parezca una fotografía de una casa. Y de repente me di cuenta que con inteligencia artificial ahora le dices, hazme un render de un ático con 2 habitaciones de esta distribución y que de fondo se vean las vistas de esta calle de Madrid. Y te lo hace en un minuto lo que la persona que yo he contratado. En fin, entonces, inteligencia artificial y propiedad intelectual. Se pregunta Rodrigo Sedano, de ITCL Centro Tecnológico. ¿Cómo se pueden regular y limitar los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la inteligencia artificial? ¿A quién pertenece ese render que hace esa inteligencia artificial y cómo se distribuye y cuál es tu valor como creador dándole instrucciones, ¿no? Es una muy buena pregunta que está todavía sin resolver. Existe ya algo de jurisprudencia, sobre todo en Estados Unidos, que probablemente no acabe por no regular hasta dentro de mucho tiempo en esta materia. Nosotros estamos en ello, estamos en esta cuestión. Estados Unidos han concluido lo que a mí me parece al final, o están concluyendo de momento, lo que a mí me parece de momento a primera vista la solución más lógica, ¿no? Que es decir, que las nuevas creaciones, por más que sean geniales o útiles o fantásticas, hechas exclusivamente con inteligencia artificial o de manera muy preponderante por inteligencia artificial, no pueden ser merecedoras de propiedad intelectual en el sentido de propiedad intelectual como autores, ¿no? En el sentido de la protección del derecho de autor. Pensemos, por ejemplo, en obras artísticas, ¿no? No es lo mismo hacer un cuadro fantástico en imitación de Rubens que el cuadro de Rubens. El cuadro de Rubens es una obra artística que proviene del ingenio humano y por eso tiene protección, por eso tiene una protección especial. Lo otro no, lo otro al final es algo que ha hecho una herramienta, ¿no? Entonces, que tú tengas la propiedad efectivamente de esa obra no quiere decir que esa obra derive en derechos de propiedad intelectual, que no es lo mismo, ¿no? Yo creo que irán en ese sentido. Otra cosa es, que ahí es donde está la frontera de dificultad, otra cosa es hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser utilizada instrumentalmente y generar derechos de propiedad intelectual. Porque ya a día de hoy, por ejemplo, en el ámbito artístico es algo muy generalizado, ¿no? Sobre todo en arte contemporáneo. La utilización de instalaciones, de obras con inteligencia artificial, pero que tienen, claro, un punto de genialidad humana que va más allá de la del programador, de un mero programador, va desde la perspectiva también de la participación de un artista, ¿no? Bueno, vamos a ver, a lo mejor llegaremos a una solución de compromiso en cuanto a porcentajes, no lo sé. Pero bueno, creo que la tesis general y creo que al final el principio general va a ser ese, en cuanto a que las obras que son realizadas por algoritmos de inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial, de forma preponderante, de forma prácticamente total, no van a ser merecedoras de protección intelectual, de la misma forma que es una obra generada por un ser humano. Muy bien, pues Lisardo García de Mat Abogados se pregunta qué plazos puede referirnos para la aprobación de ese futuro reglamento europeo sobre inteligencia artificial. Pues estamos ahora terminando la negociación. Yo creo que será con toda seguridad la negociación con el Consejo será con toda seguridad durante la presidencia española. Entonces, muy probablemente estamos ahora, bueno, la presidencia española es a partir de mitad de este mismo año. Pues finales de este año tendremos un texto, veremos cuál va a ser la vacatio, es decir, veremos cuándo
cuando comienza a ponerse en vigor, pero todas estas normas tienen vocación de ponerse casi inmediatamente en vigor. Pensemos en la ley de servicios digitales o la ley de mercados digitales. Así que antes de este mandato, del final de este mandato, es probable que comience a funcionar la ley de inteligencia artificial. Quizá en algunos ámbitos, en los más complejos de implementación, se piense en otros plazos especiales. No lo sé. Estamos, como digo, negociando esas cuestiones ahora mismo de detalle. Pero bueno, en cuanto a lo importante, en cuanto a cuándo va a estar aprobada y negociada, con toda seguridad, a finales de este año, principios del año que viene. Hay que recordar a los que nos están escuchando, Iván, que quizás no lo tengan tan en mente, que las elecciones europeas y la renovación del próximo Parlamento Europeo y por ende, el fin de esta legislatura ocurrirá en mayo del 2024. Así que, contando los plazos de campaña electoral previa y cuando ya hay un parón de actividad, pues tiene que ser efectivamente este año durante presidencia española, que es el segundo semestre del 23, o muy primeros meses del 24. Otra pregunta que se repetirá seguro abajo, es que te estoy recibiendo un montón. Yo sí que tengo avalancha, Iván, pero bueno, voy a intentar ir muy al grano para que nos dé tiempo a responder la mayoría. Es sobre ciberseguridad. Y te pregunta si tanto la ley de inteligencia artificial o la ley de datos contemplan alguna regulación en materia de ciberseguridad. No soy consciente de ello, sinceramente. No soy consciente. Tampoco soy un experto en ciberseguridad, por más que la Agencia Estatal de Ciberseguridad esté en mi ciudad, pero no lo soy. Yo creo que la ciberseguridad va por otro camino, es decir, que tiene otro recorrido legislativo. Ya hay alguna norma y probablemente haya alguna más en el futuro, pero no soy consciente en ese terreno. Mencionábamos antes el peligro que tienen aplicaciones de inteligencia artificial para el uso por menores, ¿no? Y se pregunta Fabiola BP de Eurochild, ¿se está planteando en la ley de datos algún tratamiento especial para los datos generados por menores? Bueno, los datos generados por menores, los datos generados por personas en general son tratamiento, en este caso, del Reglamento General de Protección de Datos, es decir, ya tienen una protección especial. La ley de datos fundamentalmente se centra en los datos generados por máquinas, los datos automatizados que se recogen pues eso, por parte de los dispositivos directamente. Pero no obstante, ya hay cláusulas en cuanto a los menores en todas las normas. He hablado, por ejemplo, de la ley de inteligencia artificial en cuanto a lo que responde a la interacción con menores. Estamos hablando siempre de aplicaciones de alto riesgo. La propia ley de mercados digitales tiene también prescripciones con respecto a menores. Por ejemplo, una de las cosas que está prohibida ya en este momento en la Unión Europea por ley, por reglamento en este caso, es la publicidad especializada mediante instrumentos automáticos para menores, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que avanzar más. Hay otro debate para mí muy importante que va a quedar sin terminar durante este mandato, que es el efecto de las plataformas, de las redes sociales en menores. Creo que hay que regular muchísimo mejor eso, que hay que tomar medidas mucho más coercitivas, si se me permite la expresión, porque empezamos a ser conscientes, y no lo éramos ya, empezamos a ser conscientes del efecto tan desbaratador que tiene a veces la interacción con redes sociales, al menos si no se tienen las debidas precauciones, como es el caso en este momento. Yo creo que la mezcla de pandemia y encierro de los adolescentes en casa con el uso continuado para acceder a esa interactuación con la gente de las redes sociales a una edad muy temprana ha sido como un tsunami para las generaciones adolescentes ahora, del que se está hablando muchísimo, ¿no? Ese impacto es verdad que es otro tema, nos llevaría a otro tema y a otro debate, pero que es... Perdón, igualmente... me decía un CEO de una importante empresa española con la que estuve tomando un café hablando precisamente de regulación, y me decía él, el otro día estuve con TikTok, que nunca lo había abierto, ¿no? Dice, él tiene 2 hijas menores, 12 y 11 años, algo por el estilo. Y me decía, cuando me di cuenta, ya había pasado media hora. Cuando miré la hora, ya había pasado media hora. Y pensé, esto es terrible, porque ¿qué ocurre entonces con mis hijas?
Y yo le dije, sí, efectivamente, bueno, te puedes hacer una idea de lo que está ocurriendo con tus hijas. En fin, efectivamente tenemos que regular estas cosas muchísimo mejor. Además, por cierto, en el caso de TikTok, mucho más, no por nada, sino porque parece que tiene el algoritmo más invasivo y más adictivo de todo el ámbito de las redes sociales. Todo el mundo, el resto de usuarios, de dueños de plataformas, envidian ese algoritmo e intentan averiguar cómo funciona, ¿no? Sí, sí. Nosotros recibimos también a la CEO de TikTok en España y nos contaba todas esas diferencias de algoritmo y la pregunta era siempre la misma, ¿no? La gente le preguntaba, sí, sí, pero ¿qué pasa con los adolescentes, con las adolescentes, por ejemplo, que consumen todos esos referentes de mujeres especialmente delgadas, de cómo adelgazar, de cómo... O sea, se les inculca toda una serie de sesgos también y de referentes muy peligrosos que nadie está viendo, porque ellas están encerradas en su cuarto mirando una y otra vez imágenes, un bombardeo de imágenes muy difícil. Yo como madre de adolescentes, ya te comentaba antes que estoy súper concienciada. Pero bueno, vamos a volver al tema porque tenemos otras preguntas. Otra de Marco Lauceli que nos dice, él es muy crítico con la administración española, dice, lleva tiempo sin desplegar soluciones actualizadas de datos, usables y realmente útiles. Los portales de datos de las administraciones nacionales siguen en muchos casos vacíos, desactualizados, llenos de PDFs inútiles. ¿Qué cambiará ahora? Bueno, en principio, sin dar por cierta la premisa, que no puedo hacerlo, pero digo, si existe ese problema, en principio, según la ley de datos, va a haber obligación también para las administraciones públicas de poner a disposición estos datos a los que me refería de forma útil. Por eso he hecho también la salvedad, es decir, se trata de que los datos sean utilizables. Cuando ocurre en el sentido inverso, es decir, cuando la administración los necesita, pero también, por supuesto, cuando se necesitan esos datos de la administración. Así que yo espero que poco a poco, con la entrada en vigor de la ley de datos, todas esas cuestiones se vayan mejorando. Anabel Arias, de CECUS, se pregunta, ¿cree que finalmente se va a requerir un estudio de impacto de derechos fundamentales para aquellos sistemas identificados como alto riesgo? Necesariamente, como digo, en principio existe esa ya obligación y está pactada y negociada y supongo que esto además no genere ningún problema con el Consejo. Efectivamente tendrá que haber un estudio de impacto. Veremos hasta dónde llega, qué cosas se miden, pero bueno, en cuanto a lo que son derechos fundamentales o cartas que están, o derechos que están contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por supuesto. Para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el proceso legislativo, Iván, tú comentabas, por ejemplo, hay una de las leyes que se adoptaron en el Parlamento Europeo, la posición del Parlamento el pasado 14 de marzo. Luego comienzan los trílogos. Cuéntanos. María, no te oigo, yo creo que has silenciado el micrófono. Porque no te he oído. Me voy a detener en lo de los trílogos porque entiendo que me estabas preguntando, ¿no? Cómo funcionaba el proceso legislativo, cómo funcionaban esos trílogos, qué eran, ¿no? Así que lo voy a comentar. Bueno, trílogo, para empezar, es una palabra del vocabulario bruselense, ¿no? Del bruselense. Trilogue en inglés no significa nada más que esto en concreto, un neologismo, que es, digamos, el último órgano legislativo que tiene la Unión Europea, que está compuesto por el Consejo de la Unión Europea, es decir, la representación de los países miembros que están representados por la presidencia de turno, por la representación en la Unión Europea de la presidencia de turno, por el Parlamento Europeo y digamos que la Comisión Europea está en ese proceso de negociación como una especie de mediador, como una especie de buen tercero, ¿no? Y se trata fundamentalmente de eso, de que lleguemos a un acuerdo entre las dos instituciones, entre el último texto que presentó el Parlamento y que aprobó el Parlamento Europeo sobre el primer texto que había propuesto la Comisión Europea y el Consejo sobre sus propias posiciones. Los trílogos normalmente en todas las normas suelen ser 2 o 3, son reuniones maratonianas, doy fe que he estado en alguna, maratonianas que duran muchísimas horas y en las que se supone que tenemos un trabajo técnico previo hecho, porque si no en la práctica es imposible. Vamos a discutir cuestiones más de carácter político cuando vamos allí. Pero me temo que algunas de estas normas van a llevar, desde luego, más de 2 trílogos, en ocasiones hay 3 o incluso alguno más, por la complejidad de lo que estamos hablando y efectivamente porque hay también muchos intereses contrapuestos en juego, ¿no? Y todos son legítimos al final. Evidentemente los intereses fuera de la ley no, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con intereses de mercado, con posiciones en el mercado, con
hay que tener todo en cuenta al final y, por supuesto, también lo relacionado con los derechos individuales, ¿no? Y con el valor social también de las normas, ¿no? Porque una de las cuestiones, no sé si lo he citado anteriormente lo suficiente, pero se trata también en la Unión Europea de que se equidistribuya la productividad que generan estas herramientas. Es decir, si damos un salto adelante en creación de riqueza, se trata de que no se la queden solo unos pocos, sino que nos aseguremos de que se distribuya por toda la sociedad, por toda la cadena de alguna forma, con mejores servicios públicos, con mayor riqueza también para todo el mundo, efectivamente dentro del marco de una economía de mercado que es en el que nos movemos. Pues precisamente sobre eso, sobre productividad, sobre empleo y sobre fiscalidad, vamos a hacer las dos últimas preguntas, Iván, porque ya va llegando la hora de concluir. Intentamos ser siempre muy puntuales para que la gente se vuelva a conectar en el siguiente conversando. Creo que nos vamos a quedar con muchas ganas de más, así que te volveremos a emplazar muy pronto. A vuestra disposición. Este tema da mucho de sí. Emilia del Prado, Data Economy España, se pregunta precisamente sobre eso. ¿Cuál será la aproximación que se haga en cuanto a la realización de la automatización de actividades por el uso de inteligencia artificial y su posible impacto en la destrucción de empleo? Y, por último, ¿deberán pagar impuestos especiales los propietarios de la inteligencia artificial? Pues sí, me vas a tener que traer otra vez, sobre todo con la primera pregunta. Necesitaría mucho tiempo. Solo voy a poner un ejemplo. Hace un par de años tuve la ocasión de estar en la Casa Blanca con una oficina especial de inteligencia artificial que creó el presidente Biden. Y me acuerdo que entre unas cosas y otras, yo les pregunté, les dije, ¿cuál es vuestra previsión con respecto a la sustitución laboral, con respecto al impacto que van a tener la automatización? Y entonces se me quedaron mirando y me dijeron, bueno, estamos esperando para ver qué hace la Unión Europea. Para que nos hagamos como diciendo, bueno, como ustedes son los que normalmente le prestan atención a estas cosas, pero efectivamente estamos hablando de un margen de sustitución que puede llegar, incluso dice la OCDE, en los próximos años al 60%, ¿no? de lo que es el trabajo tradicional. En fin, en los próximos años digo con muchos años. Estamos hablando de una auténtica revolución en el terreno, en el ámbito del mercado laboral. Bien, pues hay que pensar qué hay que hacer. Evidentemente hay que reciclar a muchas personas. Solo en este momento se calcula que hay unos 700.000 puestos de trabajo en Europa sin cubrir en el ámbito digital. Esto ya en sí mismo es un problema y tiene que ver también con el costo de oportunidad que estamos teniendo. Tenemos que formar a más gente en este terreno y no todo el mundo tiene que ser superingeniera ni nada por el estilo, sino que hay muchos más ámbitos en los que hay que trabajar. Desde el punto de vista también jurídico, por ejemplo, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, tenemos que pensar qué vamos a hacer con las personas que no tengan capacidad de reciclarse. Porque va a haber un número de personas muy importante que no tenga capacidad de reciclarse. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora, además, el mercado cambia muy rápido. Ahora tenemos un problema, un déficit gigante con el mercado de transporte por carretera. Me parece que hay un gran problema. Bueno, se calcula que en unos 10 años tendremos camiones autónomos en las carreteras europeas. Pensemos en el impacto que va a producir en un sector que hoy en día, ya digo, con un problema de trabajadores, tiene unos 10, 11 millones de trabajadores en este momento. Tenemos que medir qué va a pasar con esos camioneros dentro de, no digo 10 años, pero dentro de 15 o 20 años. Podemos llegar a una solución como la que se llegó con los aviones, ¿no? Que siempre vaya la tripulación, porque hoy en día los aviones prácticamente van solos, pero siempre tienen a la tripulación para hacer algunas cuestiones o por lo menos para tener un control, ¿no? sobre el transporte a última hora, en última instancia. En fin, este es un debate que tiene mucho recorrido y yo tengo que decir que he hecho mucho de menos en el debate público, muchísimo de menos. Creo que es uno de los elementos más capitales de cómo nos jugamos, del modelo de democracia, del modelo social que vamos a tener, y sin embargo está absolutamente ausente del debate público. Hace poco tuve la ocasión de estar con sindicatos europeos, también se lo dije. Le dije, bueno, esto se lo puedo aplicar a la patronal, se lo puedo aplicar al sector intelectual de la opinión publicada, pero se lo aplico también a los sindicatos. Es decir, creo que nadie está reflexionando lo suficiente, quizá porque el elefante es demasiado grande. Está en la habitación, pero es demasiado grande y asusta mucho. Pero tenemos que acometerlo. Porque yo sí soy un optimista, es decir, yo no soy un neoludita. Yo creo en la transformación digital, creo en la bondad de la transformación digital, pero creo que necesita que haya mucho control y mucha planificación también en esa transformación. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado. Y la segunda pata del banco, efectivamente, es la fiscalidad. Una economía que ya ha cambiado y que ya tiene un sistema fiscal de recaudación absolutamente obsoleto, pues no pensemos dentro de 10 años, ¿no? Está el gran debate, ¿no? Que, como sostienen los sindicatos europeos, de si las máquinas tienen que tributar como tributa un trabajador. Yo aquí no me voy a
no me voy a mojar de momento, pero bueno, creo que ambas cuestiones dan para otro conversando en Europa, ¿no? Pero son muy buenas preguntas. Espero que cada vez la gente se lo pregunte más y hable más sobre esto. Sí, yo creo que es un debate muy incipiente del que hay que abundar mucho más. El otro día, con un emprendedor digital de una startup que ha desarrollado con la tecnología del móvil, cómo puedes hacerte una foto de un lunar y te predice con una muchísima mayor fiabilidad que cualquier médico, con un 99,9% de fiabilidad, si eso es cancerígeno o no. Y claro, la resistencia, por un lado, la resistencia de la Asociación de Dermatólogos cuando él intenta convencerles de que aquello puede salvar muchas vidas. Por un lado, tienes el riesgo de no aplicarlo, ¿no? Y de tener a la gente esperando semanas y semanas a poder tener una cita con un dermatólogo en la Seguridad Social. Y por otro lado, la dificultad que está teniendo para comercializarlo, porque él, que sabe que yo soy muy defensora de la Unión Europea, me decía, sí, sí, muy bien, pero que en Europa llevamos 2 años y pico intentando comercializar esto y no nos dan los certificados, y en Estados Unidos al llegar nos dijeron, esto es disruptivo en el mercado, y les dijimos, sí, sí, claro, de esto no existe, esto sería lo primero, va, entonces tenemos un fast track, ven por aquí, pues te cuelas a todos estos nuevos termómetros y nuevas ediciones de tal, y te ponemos en un fast track. Esto también tiene una vertiente tenebrosa, ¿no? Quiero decir que también se ponen cosas en el mercado que son para asustarnos, ¿no? Aunque sean disruptivas. En fin, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que al final este tipo de cosas tienen que ser instrumentales. Es decir, que efectivamente, si la herramienta funciona, lo que no puedes sustituir al dermatólogo, que yo creo que al final es el gran miedo que se tiene, ¿no? Tiene que ser instrumental, tiene que ayudar y, por supuesto, ayudar a agilizar muchísimo el diagnóstico y, sobre todo, hacerlo mucho más preciso, ¿no? Pero mira, también hay que tener salvaguardas muy importantes, hablando de sesgos y de problemas que pueden generar. Yo tuve un problema médico a finales del año pasado, que me dio un susto muy grande y me puse en una situación bastante grave. Al final no fue tanto, espero que, todavía no me he dicho del todo, espero que no. Pero bueno, en cualquier caso, por contar la anécdota, porque cualquiera lo puede comprobar. Estuve en la Fundación Jiménez Díaz, aquí en Madrid. Y la fundación tiene una especie de chat cuando tú entras en su aplicación a la que tú le cuentas, al que tú le cuentas tus síntomas más básicos y te hace una especie de prediagnóstico que, claro, que sirve al médico para atenderte ya con mucha más información cuando te toca el turno. A mí me parece que es una gran idea. Pero claro, el prediagnóstico no se lo hace solo al médico, me lo hace también a mí. Entonces, cuando yo puse mis síntomas, inmediatamente me dijo que con un 40% de posibilidades tenía cáncer de páncreas. Claro, estuve 2 días y medio sin saber si tenía cáncer de páncreas porque me lo había dicho la herramienta. En fin, esto no te lo hubiera dicho nunca un médico antes de poder comprobarlo. Y te puede poner en una situación, bueno, yo porque me lo tomo todo un poco en la vida broma, pero te pone en una situación como para abrirte las venas como directamente. Alexa con los rusos deprimidos. Claro, por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza este tipo de herramientas en cómo se utilizan. Por eso hablamos de ética en la utilización de la herramienta. Yo estoy seguro de que nadie se ha percatado de esta cuestión, del efecto devastador, ¿no? Que tiene una cuestión como esa en un momento tan difícil, ¿no? Pero bueno, todo lo vamos mejorando también andando. Muy bien, pues más y más elementos para debate que tenemos. Apasionante debate el de la inteligencia artificial y la digitalización y los cambios tan veloces y cómo ir corriendo detrás de manera, desde el punto de vista legislativo y ser útiles todavía y no nacer envejecidos. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer, de verdad. Te emplazamos a un próximo conversando muy pronto porque además viendo el éxito que has tenido de convocatorias estoy segura de que vamos a volver a repetir. Tampoco tengas ilusiones. Muchísimas gracias y hasta pronto. A todo el mundo, gracias. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias también a todos los que han venido.